Muy bien, estamos de regreso, amigos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos y continuamos en Tecla Noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy vamos a analizar un tema clave para el país, el primer año de gestión de la Asamblea Nacional del Ecuador. Un periodo marcado por debates políticos, fiscalización, leyes económicas, seguridad, conflictos entre bancadas y la relación con el Ejecutivo. Para profundizar sobre este tema, nos acompaña el abogado constitucionalista Jaime Dousdevez, con quien revisaremos el desempeño legislativo, los principales aciertos y cuestionamientos de este periodo parlamentario. Abogado, gracias por acompañarnos en Tecla Noticias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor, ¿cómo usted evalúa este primer año de gestión en la Asamblea Nacional desde el punto de vista constitucional y político? Claro que sí. Mire, yo creo que en este primer año de gestión de la Asamblea Nacional ha habido un reto importantísimo y es la carga con la que se han trabajado ciertos proyectos de ley, sobre todo proyectos de ley en materia urgente económica. Como todos sabemos, hay una prerrogativa constitucional que le otorga iniciativa legislativa al presidente de la República sobre proyectos de urgencia económica y eso le pone a la Asamblea en una obligación de tratar esos proyectos en un tiempo muchísimo menor al que deberían, para poder responderle al país sobre las necesidades de política pública que tiene que implementar el gobierno de turno. Y el presidente Noboa ha aprovechado esta herramienta que le otorga la Constitución ecuatoriana para justamente utilizarla y mandar esos proyectos a la Asamblea. Entonces considero que el reto más importante es tener que tratar esos proyectos de ley, ¿no? Que son en la extensión similares a un proyecto de ley común, pero en un trámite con un proceso muchísimo más abreviado, ¿no? Entonces, la Asamblea ha tenido que tratar durante este primer año de gestión ya varios de esos proyectos y hemos tenido leyes muy importantes que han salido de eso. Esa me parece como que la primera cuestión importante. Y la segunda son las reformas importantísimas que se vienen tratando a las leyes más importantes que rigen nuestra día a día. Entiéndase, Código Orgánico de la Función Judicial, en el que tendremos que ver reformas para mejorar la seguridad de los jueces, para mejorar la administración de la justicia y también para mejorar, ¿no? La calidad de las decisiones y garantizar que no exista la corrupción. Segundo, el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Y tercero, la que ya se reformó, que es la Ley de Contratación Pública. Así es, y hablando del trabajo de la Asamblea, ¿considera que el legislativo ha cumplido con el mandato ciudadano que surgió tras las elecciones anticipadas o al igual que las otras anteriores asambleas que recibieron hasta menos del 5% de aceptación, se mantiene igual o ha cambiado ya esa perspectiva de la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que el problema con la Asamblea Nacional y el tema de aceptación es el siguiente. Muchas veces hay malos elementos como asambleístas que por el desconocimiento del derecho y el desconocimiento de la función importantísima que desempeñan, dejan mal parado al que debería ser la primera función, el primer poder del Estado. Y le explico por qué. ¿Por qué en una democracia, en una república, lo más importante, el poder que sobresale por encima del resto es la Asamblea Nacional? Porque es el mecanismo de democracia más perfecta. La democracia nace allá en la antigua Grecia cuando se reunían y todo el mundo tomaba una decisión. Pero cuando las ciudades de Estado empezaron a crecer y no se podía reunir toda una población a tomar todas las decisiones, se inventaron este mecanismo de democracia indirecta. Decir, bueno, cada grupo de personas, en este caso organizadas geográficamente, digamos un barrio, una parroquia, un distrito, una provincia, escoja sus representantes que se reúnan en una cámara, en un cuerpo colegiado, y tomen las decisiones por nosotros, porque no podemos sentarnos 17 millones de personas todos los días a votar qué queremos y qué no queremos. Entonces, es el mecanismo de democracia más perfecto porque representa de mejor manera o debería representar de la mejor manera el collage de lo que implica una sociedad, un Estado. En este sentido, hay representación geográfica y también ideológica. Cuando usted escoge un presidente de la República, un alcalde, en general cualquier autoridad uninominal, gana el que tiene más votos, pero no necesariamente se representa mejor a todos los demás. En cambio, la Asamblea Nacional es un espectro de lo que fue la votación popular.
un partido de mayoría, uno que es la primera minoría, partidos más pequeños, asambleístas independientes. Entonces es donde mejor estamos representados todos. Yo por eso siempre que la gente critica la Asamblea y dice, no, hay que eliminar la Asamblea Nacional, les digo, no. La Asamblea Nacional es el más importante y es en el que mejor representados estamos todos. Quizás lo que hay que mejorar es el mecanismo de elección de asambleístas para garantizar que las personas que escogemos son realmente las que mejor nos van a representar, ¿no? Entonces, definitivamente criticar a la Asamblea Nacional como institución, como poder, es algo inimaginable en cualquier lugar del mundo. Peor, por ejemplo, en países europeos, donde el Parlamento es la primera función del Estado y en esos sistemas parlamentaristas, del seno del Parlamento se escoge al presidente de gobierno. Entonces, no creo que sea un problema de la institución como está pensada en una república liberal, ¿no? Sin embargo, considero que sí se pueden mejorar los mecanismos internos de función, la imagen y sanción asambleístas que dejen mal la asamblea y sobre todo el mecanismo de designación de asambleístas, ¿no? Muy bien, y sobre los avances que usted mencionaba al principio, doctor, ¿cuál cree usted que ha sido el principal acierto del legislativo durante este año de gestión que se informó hace poco? Mire, yo voy a empezar por la última ley que mencioné y que a mí me parece una reforma importantísima. Como le comentaba antes, teníamos una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? Que permitía que el SERCOP, ¿no? Que es el Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública, cree normativa secundaria a través de resoluciones. ¿Y qué implicaba esto? Que teníamos una ley de contratación pública, un reglamento de contratación pública y un catálogo bastante extenso de resoluciones del SERCOP que eran vinculantes para el tema de contratación pública y que obligaban tanto a las entidades contratantes como a los oferentes o participantes del sistema que quieren contratar con el Estado. ¿Qué generaba eso? Una cierta inseguridad jurídica, porque uno no tiene acceso todo el tiempo y en tiempo real a todas las resoluciones del CERCOP que podían cambiar en cada momento y que con cada administración podían sufrir reformas y que no eran propiamente un cuerpo normativo, vamos a decir así, eran una serie de resoluciones que son normas, ¿no? Pero quiero decir que podían cambiar de acuerdo a la administración. En cambio, ahora todas las normas de contratación están contenidas en la ley y en el reglamento. La ley, la reforma de la ley de contratación pública que hizo esta asamblea, le prohibió al CERCOP emitir resoluciones y normativas secundarias. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera contratar con el Estado tiene que regirse solamente por la ley y el reglamento, ¿no? Y se facilita muchísimo comprender los requisitos, las actuaciones y la forma de contratar con el Estado, además de quitarle al CERCOP esa facultad discrecional de crear normativa y queda absolutamente claro que la única normativa está en la ley emitida por la Asamblea Nacional y en el reglamento emitido por el Ejecutivo, lo que facilita muchísimo la contratación pública. Ese, por ejemplo, es una medida muy interesante que quizás no vemos en el día a día, pero que definitivamente mejora el aparato burocrático del Estado, retira tanto requisito, tanta traba y empieza a hacer que funcione mejor, ¿no? La administración pública. Evidentemente, y ha cambiado al menos esa percepción sobre la contratación pública que siempre dejaba mucho, mucho que decir, porque no había ese control, no habían esas reformas importantes. Pero en contraste a lo positivo, ¿cuál ha sido, se podría decir, errores o debilidades más evidentes de la Asamblea Nacional y que podrían mejorar? Yo creo que la debilidad más evidente, o puede haber dos quizás, es la falta de preparación de ciertos asambleístas. Definitivamente vemos, lamentablemente, que se reduce el debate político de la Asamblea Nacional a una lucha, vamos a decir así, en que todo está bien o todo está mal. Si no me gusta el gobierno, entonces le voy a votar todo en contra, critico todo y hago todo en contra, cuando no nos damos cuenta que tienen un trabajo detrás de fiscalización jurídico, normativo, que es fundamental para la República y que no es pues un partido de equipos de fútbol donde, como yo estoy del otro lado del río, critico todo lo que hace el gobierno, viceversa. Lo que importa es que verifiquemos que las actuaciones que estoy votando yo, los cuerpos normativos, las reformas que estoy votando, sean para el mejor de la patria. O sea, cuando ya ganan unas elecciones de un gobierno y hay una primera minoría, hay grupos independientes, hay partidos más pequeños y el grupo de mayoría también, tienen que velar todos por la emisión de las mejores leyes y la realización de la mejor fiscalización posible para favorecer a la nación. Entonces, si vivimos peleando en la Asamblea Nacional
con un nivel académico bajo, como si fueran hinchas de equipos de fútbol, en vez de preocuparse por emitir actos normativos y por emitir justamente las leyes que están llamados a emitir con un debate jurídico serio, transparente, invitando a los distintos sectores, nunca vamos a salir, digamos, del problema institucional de imagen que tiene la Asamblea Nacional. Por el contrario, si hubiera un debate más técnico y si no hubiera asambleístas que lamentablemente no están preparados para ser asambleístas, naturalmente sería mucho mejor el debate. Yo creo que por ahí va una posible crítica, ¿no? Más allá de que, como le digo, el trabajo que se ha hecho ahora de la Asamblea ha sido complicado y ha sido un reto grande por el tema de la cantidad de proyectos que han tenido que sacar, ¿no? Evidentemente que sí, abogado. Y bueno, le invitamos a continuar con nosotros porque quiero hablar también sobre el tema de seguridad y la Asamblea Nacional, ha sido su rol en esta función. Pero antes, rapidito voy con una importante recomendación, estimados amigos, para ustedes. Atención a esta importante recomendación, amigos. Este es tu Banco Banco, cada día crece más. Y ahora somos mucho más. Este es tu Banco Banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa, con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco. Tecla Noticias. Y seguimos, amigos, con esta importante entrevista. Gracias a todos los que están conectados en la señal de la 105.7 en FM Radio La Tecla. Estamos en un amplio diálogo a esta hora de la mañana. Se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Jaime Dousdevez, con quien estaremos revisando el desempeño de la Asamblea Nacional en este primer año de gestión. Y como le decía, abogado, uno de los temas más sensibles ha sido la seguridad. Las leyes aprobadas realmente han contribuido a enfrentar la crisis de violencia en el país, doctor. Sí, mire, yo creo que la política de seguridad depende, como hemos visto, del presidente. Se han dictado estados de excepción, se ha realizado operativos, ¿no? En conjunto con la fiscalía para poder poner a esta gente a órdenes de la justicia. El trabajo de la Asamblea en ese caso naturalmente es menos de, o sea, no es de política pública, no es de actuación, es de garantizar que la normativa respalde las acciones de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado que tiene el gobierno en su plan de gobierno, en su política pública. Eso es lo que hace la Asamblea Nacional. En este sentido, es importantísimo verificar, por ejemplo, las reformas que se están tratando en el seno de la Asamblea sobre el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que es fundamental que más allá de una política pública, que son, por ejemplo, los estados de excepción, que es la declaración de un conflicto armado interno, que es la persecución de estos grupos delincuenciales organizados, aparte de todo eso que lo hace el Ejecutivo y lo viene haciendo, la Asamblea Nacional, el respaldo que puede dar es garantizando que las leyes permitan la actuación debida de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de los jueces. Entonces, por ejemplo, que se permita la actuación de la policía ante delitos flagrantes de determinadas maneras, que se juzguen esos delitos con determinadas penas y a través de diferentes procesos contenidos en el Código Orgánico Integral Penal, y finalmente que los administradores de justicia tengan la seguridad, tanto física, no como administrativa, de fallar y poder sancionar a los que cometen esa clase de delitos, y que en caso de que sean contaminados por actos de corrupción, también esas personas puedan ser debidamente sancionadas. Entonces, lo que garantiza la Asamblea en la lucha contra la corrupción, o lo que debe hacer la Asamblea en la lucha contra la corrupción y en este caso contra el crimen organizado, es justamente mejorar y propender a que los actos normativos que dependen de la Asamblea, esto es las leyes orgánicas y ordinarias, reflejen y otorguen herramientas al Ejecutivo, a la policía, a la Fiscalía, para ejercer esa lucha contra el crimen organizado. Y estas últimas recomendaciones podrían encasillarse, doctor, en las nueva ruta que debe tomar la Asamblea Nacional para este nuevo año, o qué temas urgentes para su perspectiva debería
priorizar el legislativo en este nuevo periodo de gestión? A ver, yo creo que es evidente que hay dos temas urgentes. El uno es la seguridad, ¿no? El más importante. Y el segundo es la generación de empleo, ¿no? Que la gente tenga ingresos. Para el primero, hay dos reformas, como le digo, que están en el seno de la Asamblea que son importantes: Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de este, fundamental dos cosas: crear medidas de seguridad para los jueces y fiscales que puedan ejercer sus funciones sin presiones de estos grupos, que tengan procesos secretos, que puedan hacer audiencias telemáticas. Yo proponía incluso ayer la creación de una unidad de policía especial como los US Marshal Service en Estados Unidos, que son un ala específica de la policía que se dedica a cuidar los procesos judiciales, a cuidar a los funcionarios, a verificar, por ejemplo, hacer inteligencia del trayecto y los traslados que tienen los jueces, sus familias, y otorgarles la protección de vida. Y luego medidas administrativas como tribunales colegiados, una competencia que no sea territorial, ¿no? En los pueblos o cantones donde hay solamente una unidad judicial penal, sino que sea un pool de competencia nacional, audiencias telemáticas. Incluso escuché a un colega que proponía que los jueces que juzgan estos delitos como sicariato, extorsión, etcétera, para que no sean extorsionados, juzguen desde el exterior, por ejemplo. Hay varias ideas que se pueden incluir ahí. Y la segunda son medidas administrativas para sancionar a los que actúan mal, porque así como lamentablemente hay jueces y fiscales amenazados, hay otros que no están amenazados, sino que están corrompidos por el crimen organizado, que también tienen que ser sancionados. Eso naturalmente mejora la seguridad. Eso es un trabajo que está ahorita en la cancha de la Asamblea con el Código Orgánico de la Función Judicial. Otra reforma importantísima: Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ley que nos rige procesalmente y también en ciertos asuntos de fondo a aquellas personas que ejercemos el derecho constitucional procesal, ¿no? Las garantías jurisdiccionales, las famosas acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, habeas datas, acceso a la información pública. Todas esas garantías fueron regladas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que definitivamente necesita una actualización. Sin embargo, hay que verificar que esa actualización respete los parámetros no constitucionales que se ha dado a las distintas garantías y que de alguna manera están regladas ya en la Constitución. Entonces, la ley tiene que continuar siendo un reflejo de lo que está en la Constitución y mejorar ciertos aspectos procesales. Eso más la que le comentaba el COIP, considero que son los retos más grandes que tiene ahora la Asamblea Nacional. Y que deben estar en alianza, en unión, juntos, pero no revueltos quizás, pero que deben estar poniéndose de acuerdo para tomar estas decisiones importantes, porque a pesar de que no se han visto escenarios como en anteriores asambleas, sí han tenido sus diferencias, sí han existido sus momentos de subidas de tono, pero al menos se ha logrado mediar o poner punto de orden a la situación. ¿Considera usted que este tipo de comportamientos son parte de un proceso normal en medio de una toma de decisiones de diferentes criterios, o quizás también se ha pasado un poco en el tema de control de algunos asambleístas, abogado? A ver, el debate político es común, es normal. Yo diría que es incluso loable en una democracia. Es normal tener posiciones encontradas, porque si no, no fuera una democracia, ¿no? Naturalmente hay mayorías, hay minorías, hay grupos que piensan distinto, y eso lleva naturalmente a un debate. Si ese debate es, como yo le decía antes, un debate como si fuéramos hinchas de equipos de fútbol sin ningún sentido, no es absolutamente loable para el progreso de la nación. Si ese debate tiene una profundidad ideológica que permite encontrar puntos de justamente contradicción en materia de ideas, de planes programáticos para el desarrollo de la República y de ideologías profundas, que reflejan un modo de organizar la sociedad, por supuesto que es loable y por supuesto que es normal un debate acalorado en materia política. Ahora bien, hay consensos mínimos a los que los grupos políticos deberían llegar con una cierta madurez política. Y yo le pongo ejemplos de temas tan técnicos como el que le mencionaba de las reformas al Código de la Función Judicial. Es una cuestión enteramente técnica, y si yo considero que se pueden crear mecanismos para mejorar la administración de la justicia, no debería ser todo un griterío en la Asamblea, sino que debería ser más bien un debate diciendo, bueno, se está proponiendo, sí, desde el Ejecutivo. Yo soy oposición al Ejecutivo, pero a mí me parece que esa idea que propone el Ejecutivo de mejorar la justicia sí es correcta. Entonces voy a votar a favor. Sin embargo, creo que
nos falta mucha madurez política para llegar a algo así. Además que en la práctica no podría funcionar algo así, que sería lo esencial, porque cuando se tomaría en el caso de que sea así, y esto en los dos bandos, ¿ah? No solo en un bando, en honor a la verdad, ¿qué es lo que primero ocurre? Que está votando en contra de la bancada, que no está alineado a los enfoques de la visión del partido político y empiezan a vetarlo, empiezan a sancionarlo. Es más, desde el correísmo, por ejemplo, sancionaron a uno de sus asambleístas precisamente por esas mismas causas. Entonces, no existe dentro del mismo bloque a veces esa democracia de toma de decisiones o de punto de vista o criterios, abogado. Correcto, correcto. Y yo entiendo una disciplina de bancada que es normal en política porque también hay que garantizar la intención del ciudadano. El ciudadano al fin del día vota por un partido político y espera que ese partido político respondan todos los miembros a la ideología que tiene el ciudadano. Sin embargo, yo creo que el problema va más allá de un elemento que quiere votar a favor o en contra. El problema son las propias bancadas, que si yo soy oposición, voto todo en contra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si soy oposición voto todo en contra? ¿Por qué no puede ser rescatable una reforma normativa? Porque no estamos hablando ni siquiera de cuestiones ideológicas, que yo entiendo que pueden ser distintas. Estamos hablando de temas técnicos. Yo considero que hay que mejorar el sistema de la función judicial así, así, así. Bueno, si yo tengo una idea mejor, la aporto dentro del debate. Pero si veo que la reforma en su integralidad es buena, tengo que votar a favor. Y la verdad es que últimamente ha pasado muy, muy poco eso, que haya, por ejemplo, una mayoría abrumadora así en la Asamblea a favor de algún proyecto. Pasó al inicio del trabajo legislativo de este periodo, pero no ha pasado últimamente. Y yo creo que eso, como le digo, es una falta de madurez política porque votar cuando hay un proyecto técnico y que es positivo para el país no es un debate ideológico y no comporta el hecho de votar todos a favor una diferencia importante. Yo recuerdo, por ejemplo, mire usted, hace un mes más o menos, que el presidente Trump de Estados Unidos hizo un comentario negativo sobre la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, la líder de la oposición en el Congreso de los Diputados en Italia, se paró y dio un discurso apoyando, felicitando y dándole todo el respaldo a la presidenta, la primera ministra, es presidenta, me parece, Giorgia Meloni, ¿ya? Y todo el Congreso italiano la aplaudió, porque tienen un concepto de más allá de sus diferencias ideológicas y que lógicamente discuten encarnecidamente y luchan por el poder político allá, tienen esta idea de nación y de unidad como nación. Entonces eso demuestra una madurez política que aquí lamentablemente no tenemos, ¿no? Evidentemente, y que ojalá en el país algún día esto cambie realmente. Finalmente, abogado, ¿qué calificaciones pondría usted a este primer año de gestión de la Asamblea Nacional y el por qué? Bueno, yo creo que se han hecho muy bien, se han manejado muy bien los tiempos y los procesos retadores que han tenido en materia de tratar leyes de urgencia económica. Creo que vamos a verificar el trabajo cuando ya definitivamente veamos las reformas a los cuerpos normativos importantes como son el COIP, el Código de la Función Judicial, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Creo que hay que seguir trabajando, creo que se está tratando de mejorar todos los días. Entonces yo espero que sigamos por ese camino y que en la medida de lo posible tengamos cada vez mejores decisiones. Y yo creo que a largo plazo una forma de mejorar el trabajo de la Asamblea es mejorar y cambiar la forma de elección de asambleístas, no con más requisitos, sino con procesos distritales de elecciones uninominales, como funciona un poco similar a los Estados Unidos. Pero más allá de eso y de los malos elementos de la Asamblea Nacional, auguro que existe esta madurez política y que se continúe trabajando y legislando por una, vamos a decir así, mejor normativa dentro de nuestro país, ¿no? Muy bien, gracias, abogado, por acompañarnos esta hora de la mañana. Ya su mensaje en la parte final. Muchísimas gracias. Pues bueno, que le agradezco a usted primero por la entrevista, que tengan todos un buen día y que nosotros sigamos informándonos y coadyuvando al debate político con conocimiento, ¿no? Escuchando esta clase de programas, participando y dando nuestra opinión. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y por colaborarnos con su criterio acerca de este tema de la Asamblea Nacional en su primer año de gestión, estimados amigos.